Señores y señores diputados, se abre la sesión. Solicito a la Secretaría de a conocer el orden del día que se propone para la misma. Con su permiso, diputado presidente, compañeras diputados, por instrucciones del diputado presidente, doy a conocer el orden del día al que se sujetará la sesión pública ordinaria número 25, correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional. Orden del día. Lista de presentes. Declaración del quórum legal en su caso de instalación formal de la sesión, lectura, discusión, aprobación en su caso del acta de la sesión pública ordinaria número 24, celebrada con fecha 28 de agosto del presente año. Cuarto, síntesis de comunicación. Quinto, lectura, discusión, aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos relativos a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor de los ciudadanos Juan López Contreras, Alejandra de Jesús Villatoro Magaña, Jovita León Alfaro, Alfredo Gómez Flores y Alfredo Ríos Alcalá. Sexto, lectura, discusión, aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos relativos a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por vejez a favor del ciudadano Manuel Béjar Villegas, pensión por viudez a favor de la ciudadana María Guadalupe García Alcalá y por orfandad al menor Carlos Manuel Campos García, y pensión por viudez a favor del ciudadano Gladys Ocaranza González, y por orfandad al menor Jacob Kenneth Ángel Ocaranza. Séptimo, lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos relativos a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por invalidez a favor de los ciudadanos José Enrique Medina Ruiz y pensión por jubilación a favor de la ciudadana Elba Heredia Ramírez. Octavo, lectura, discusión, aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos relativos a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor de los ciudadanos Lourdes Batista Villaseñor, María Eugenia Vergara Rangel, Yolanda Sánchez Verduzco y Gloria de la Luz Dosal Jurado. Noveno, asuntos generales. Décimo, lectura del decreto de clausura del segundo periodo ordinario de sesiones correspondientes al segundo año de ejercicio constitucional de la 57ª legislatura estatal. Décimo primero, lectura, discusión, aprobación en su caso del acta de la presente sesión. Décimo segundo, clausura. Cumplida su instrucción, diputado presidente. Muchas gracias, secretario. Está a consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desee hacerlo. No habiendo intervención, solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del orden del día que acaba de ser leído. Por instrucciones del diputado presidente, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si se aprueba el orden del día que se propone. En favor de hacerlo, levantando su mano. Le informo, diputado presidente, que fue aprobado por unanimidad. Muchas gracias, secretaria. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado el orden del día que fue leído. En el primer punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia para así verificar el quórum correspondiente. Por instrucciones de la presidencia, procedo a pasar lista de asistencia. Diputado Héctor Insúa García. Diputado José Antonio Orozco Sandoval. Diputado Óscar Baldovino Sanguiano. Diputado Orlando Lino Castellanos. Diputado Rafael Mendoza Godínez. Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez. Diputada Yuleni Gulín Cortés León. Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz. Diputado Crispín Gutiérrez Moreno. La de la voz presente. Diputado Heriberto Leal Valencia. Diputado Manuel Palacios Rodríguez. Diputado Arturo García Arias. Diputado Noé Pinto de los Santos. Diputado Martín Flores Castañeda.
Diputada Ignacia Molina Villarreal. Diputado José Verduzco Moreno. Diputado Luis Fernando Antero Valle. Presente. Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez. Diputado Francisco Javier Rodríguez García. Diputado Mariano Trillo Quirós. Diputado Esteban Meneses Torres. Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas. Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga. Diputada Gretel Culin Jaime. Le informo, diputado presidente, que se encuentran presentes 21 de los 25 integrantes del Congreso con la ausencia justificada del señor José Donaldo Ricardo Zúñiga, diputada Gretel Culin Jaime, Marcos Daniel Barajas Yescas y el diputado Esteban Meneses Torres. Muchas gracias, diputada secretaria. Ruego a ustedes, señores y señores diputados, y al público que nos acompaña, favor de ponerse de pie para proceder a la declaratoria de la instalación de la presente sesión. En virtud de existir el quórum correspondiente y siendo las 9:36 del día 31 de agosto del año 2014, es que declaro formalmente instalada esta sesión. Muchas gracias, pueden sentarse. De conformidad al siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura el acta de sesión ordinaria número 24, celebrada el día 28 de agosto del presente año. Diputado presidente, en virtud de que ya fueron enviadas previamente por medio electrónico el acta de la sesión pasada y la síntesis de comunicación de la presente sesión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34, fracción octava, 37, fracción primera, 112, fracción cuarta y 136, fracción primera de su reglamento, solicito someta a la consideración de la Asamblea la propuesta de obviar la lectura de ambos documentos para proceder únicamente a la discusión y aprobación en su caso del acta y sea insertada la síntesis en forma íntegra en el diario de debates. Muchas gracias. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta anterior. Tiene la palabra el diputado o la diputada que desea hacerlo. No habiendo intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. Por instrucciones del diputado presidente, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Informa usted, diputado presidente, que fue aprobada por unanimidad. Muchas gracias, diputado. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior y por tanto se pone a la consideración de la Asamblea el acta de referencia. Tiene la palabra el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente al acta de referencia. Por instrucciones del diputado presidente, se pregunta a las señoras y señores diputados si es de aprobarse en votación económica el acta de referencia. A favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputado presidente, que fue aprobada por unanimidad. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada el acta de referencia. Se pregunta a las señoras y señores diputados si hay alguna observación a la síntesis de comunicaciones que les fue enviada con oportunidad vía electrónica. En el siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor de los ciudadanos Juan López Contreras, Alejandra de Jesús Villatoro Magaña, Jovita León Alfaro, Alfredo Gómez Flores y Alfredo Ríos Alcalá. Para el uso de la voz y desahogar el dictamen correspondiente, se le cede su participación al diputado José Antonio Orozco Sandoval. Con su permiso, diputado presidente,
Con fundamento en los artículos 138, 139 y 140 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito someta a la consideración de la Honorable Asamblea la propuesta de obviar la lectura de los considerandos de los dictámenes contemplados en los puntos del 5º al 8º del orden del día, para leer únicamente los artículos resolutivos y transitorios de los mismos. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el diputado José Antonio Orozco Sandoval. Por instrucciones del diputado presidente, se pregunta a las señoras y señores diputados si es de aprobarse la propuesta presentada por el diputado José Antonio Orozco Sandoval. A favor de hacerlo levantando su mano. Informe usted, diputado presidente, que fue aprobada por unanimidad. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior y por tanto solicito al diputado Orozco Sandoval continúe con la lectura del documento en cuestión. Muchas gracias, presidente. Honorable Congreso del Estado presente, a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, con fundamento en el artículo 33, fracción 40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y 54, fracción 4 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, le fueron turnadas para su estudio, análisis y dictamen correspondiente las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por viudez y orfandad. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del 129 al 132 de su reglamento, se propone a esta honorable Asamblea el siguiente dictamen. Artículo primero. Se concede pensión por viudez a la ciudadana María Guadalupe García Alcalá y pensión por orfandad al menor Carlos Manuel Campos García, al 100% correspondiente a cada uno, el 50% de percepción económica que en vida recibía el señor Juan Manuel Campos Escoto, ya que a la fecha de su fallecimiento, por riesgo de trabajo, se encontraba adscrito a la Dirección de Servicios Periciales dependiente de la Procuraduría General de Justicia con la categoría de perito criminalista. B. Plaza de confianza. En el caso de la viuda se extinguirá si contrae nuevas nupcias, entra en estado de concubinato o por defunción, y en el caso del menor hasta la edad de 25 años, siempre y cuando compruebe que continúa estudiando o en el que continúa estudiando en los planteles educativos incorporados al gobierno del Estado, o si estuviese en enfermedad crónica, defecto físico o psíquico, hasta en tanto no desaparezca la incapacidad, o por defunción cuando se extinga la pensión de alguno de los beneficiarios. Esta pasará en la misma proporción a favor del otro, siempre y cuando acredite tener en ese momento el derecho de pensión por viudez, que deberá pagarse mensualmente por la cantidad de 6.539 pesos con 6 centavos y anual de 78.488 pesos con 72 centavos. Y pensión por orfandad, que deberá pagarse por la cantidad de 5.539.06 y anual de 78.468.72. Autorizando al titular del Poder Ejecutivo para que afecte la partida número 45.102 del presupuesto de egresos. Artículo segundo. Se concede pensión por viudez a la ciudadana Gladys Ocaranza González y pensión por orfandad al menor Jacob Kenneth Ángel Ocaranza al 100%, correspondiente a cada uno el 50% de la percepción económica que en vida recibía el señor Juan Carlos Ángel Cruz, ya que la fecha de su fallecimiento por el riesgo de trabajo se encontraba adscrito a la Dirección General de la Policía Estatal Preventiva dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública con la categoría de Policía Plaza de Confianza, y en el caso de la viuda se extinguirá si contrae nuevas nupcias, entra en estado de concubinato o por defunción, y en el caso del menor hasta la edad de 25 años, siempre y cuando compruebe que continúa estudiando en las escuelas pertenecientes al Sistema Educativo Nacional o en planteles educativos incorporados al mismo, o debido a una enfermedad crónica, defecto físico o psíquico, hasta en tanto no desaparezca la incapacidad que padece, o por defunción. Cuando se extinga la pensión de alguno de los beneficiarios, esta pasará en la misma proporción a favor del otro, siempre y cuando acredite tener en ese momento el derecho de pensión por viudez,
que deberá pagarse mensualmente por la cantidad de 5.029 pesos 98 centavos y anual de 60.359 pesos con 76 centavos. Y pensión por orfandad, que deberá pagarse por la cantidad de 5.029 pesos 98 centavos y anual de 60.359 pesos 76 centavos, autorizando al titular del Poder Ejecutivo para que afecte la partida número 45.102 del presupuesto de egresos. Transitorio, único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el periódico oficial del Estado de Colima. El gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. La comisión que suscribe solicita respetuosamente de que sea aprobado el presente dictamen. Se expida el decreto correspondiente. Atentamente, sufragio efectivo, no reelección, Colima Cola, 31 de agosto del 2014. La Comisión de Hacienda y Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos la asignan el ciudadano diputado Óscar Abaldovino Sanguiano, diputado presidente, el diputado Martín Flores Castañeda, diputado vocal, Marcos Daniel Barajas Yescas, el diputado Fernando Antero Valle, diputado secretario, y un servidor, José Antonio Orozco Sandoval. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputado. Se declara un receso. Se reanuda la sesión. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136, fracción sexta de su reglamento, se pregunta a las señoras y señores diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa en la presente sesión. Por instrucción del diputado presidente, se pregunta a las señoras y señores diputados si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Informa usted, diputado presidente, que fue aprobado por unanimidad. Muchas gracias, secretario. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a las señoras y señores diputados si es de aprobarse en votación económica la propuesta anterior. Síganse levantarlo su mano, por favor. Informo al diputado presidente que fue aprobado por unanimidad. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior y por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. No habiendo intervenciones, solicito a las secretarías amablemente recabe la votación nominal del dictamen en cuestión.
Por instrucciones del diputado presidente, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. Por la negativa. ¿Falta algún diputado por votar? ¿Falta algún diputado por votar? Procede a votar la mesa directiva. Benavides, sí. A favor. Valdovinos, a favor. Antero, por la afirmativa. Informa usted, diputado presidente, que se emitieron 19 votos a favor del dictamen que nos ocupa. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 19 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura a los artículos resolutivos y transitorios del dictamen relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por vejez a favor del ciudadano Manuel Béjar Villegas, pensión por viudez a favor de la ciudadana María Guadalupe García Alcalá y por orfandad al menor Carlos Manuel Campos García y pensión por viudez a favor de la ciudadana Gladys Ocaranza González y por orfandad al menor Jacob Kenneth Ángel Ocaranza. Para el uso de la voz, el diputado Óscar Baldovino Sanguiano. Gracias, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, Honorable Congreso del Estado presente a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, con fundamento en el artículo 33, fracción 40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y 54, fracción cuarta del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, le fueron turnados para su estudio, análisis y dictamen correspondiente a 2 iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por viudez y orfandad, con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del 129 al 132 de su reglamento. Se propone a esta honorable Asamblea el siguiente dictamen. Artículo primero. Se concede pensión por viudez a la ciudadana María Guadalupe García Alcalá y pensión por orfandad al menor Carlos Manuel Campos García al 100%, correspondiendo a cada uno el 50% de la percepción económica que en vida recibiera el señor Juan Manuel Campos Escoto, ya que a la fecha de su fallecimiento por riesgo de trabajo se encontraba escrito en la Dirección de Servicios Periciales dependiente de la Procuraduría General de Justicia, con la categoría de perito criminalista B, plaza de confianza. En el caso de la viuda se extinguirá si contrae nupcias, entra en estado de concubinato por defunción o en el caso del menor hasta la edad de 25 años, siempre y cuando compruebe continuar estudios en las escuelas pertenecientes al Sistema de Educación Nacional o en planteles educativos incorporados al mismo, o debido a una enfermedad crónica, defecto físico o psíquico, hasta en tanto no desaparezca la incapacidad que padezca, o por defunción. Cuando se extinga la pensión de uno de los beneficiarios, esta pasará en la misma proporción a favor del otro, siempre y cuando acredite tener en ese momento el derecho. Pensión por viudez que deberá pagarse mensualmente por la cantidad de 6.539.6 pesos y anual de 78.468.72 pesos, y pensión por orfandad que deberá pagarse por la cantidad de 6.539.06 pesos y anual de 78.468.72 pesos, autorizando al titular del Poder Ejecutivo para que afecte la partida número 45.102 del presupuesto de egreso. Artículo segundo. Se concede pensión por viudez a la ciudadana Gladys Ocaranza González y pensión por orfandad al menor Jacob Kenneth Ángel Ocaranza al 100%, correspondiendo a cada uno el 50% de la percepción económica que en vida recibiera el señor Juan Carlos Ángel Cruz, ya que a la fecha de su fallecimiento por riesgo de trabajo se encontraba adscrito a la Dirección General de la Policía Estatal Preventiva dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública con la categoría de policía. Plaza de confianza. En el caso de la viuda se extinguirá si contrae nupcias, entra en estado de concubinato por defunción, y en el caso del menor hasta la edad de 25 años, siempre y cuando compruebe que continúa estudiando en las escuelas pertenecientes al Sistema de Educación Nacional o en planteles educativos incorporados al mismo, o debido a una enfermedad crónica, defecto físico o psíquico, hasta en tanto no desaparezca la incapacidad que padece, o por defunción. Cuando se extinga la pensión de alguno de los beneficiarios, esta pasará en la misma proporción a favor del otro, siempre y cuando acredite tener en ese momento el derecho. Pensión por viudez que debe pagarse mensualmente por la cantidad de 5.029.98 pesos y anual de 60.359.76 pesos. Pensión por orfandad que deberá pagarse por la cantidad de
29.98 pesos y anual de 60.359.76, autorizando al titular del Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45.102 del presupuesto de egresos. Transitorio único, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Colima. El gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. La comisión que suscribe solicita respetuosamente que de ser aprobado el presente dictamen se expida el decreto correspondiente. Por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, diputados secretarios: José Antonio Orozco Sandoval, Luis Fernando Antero Valle. Diputados vocales: Martín Flores Castañeda, Marcos Daniel Barajas Yesca. El de la voz: Óscar Baldovino Sellano, diputado presidente. ¿Es cuánto, diputado? Muchas gracias. Secretario, con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136, fracción sexta de su reglamento, se pregunta a las señoras y señores diputados si se acuerda, se procede a la discusión de la votación y votación del dictamen que nos ocupa en la presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica de la propuesta anterior. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados si es de aprobarse la propuesta anterior. Sírvanse manifestarlo de la manera acostumbrada. Informo, diputado presidente, que fue aprobada por unanimidad. Muchas gracias. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior y por tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. No habiendo intervenciones, solicito a las secretarías procedan a recabar la votación nominal del dictamen en cuestión. Por instrucciones del diputado presidente, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación nominal si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. Por la negativa. ¿Falta algún diputado por votar? Procede a hacerlo la mesa directiva. Baldovinos a favor. Benavides a favor. Antero por la afirmativa. Informa usted, diputado presidente, que se emitieron 19 votos a favor del documento que nos ocupa. Informa usted, diputado presidente, que no se emitió ningún voto en contra del documento que nos ocupa. Muchas gracias, secretarios. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 19 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría, le dé el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura a los artículos resolutivos y transitorios del dictamen relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por invalidez a favor del ciudadano José Enríquez Medina Ruiz y pensión por jubilación a favor de la ciudadana Elba Heredia Ramírez. Para el uso de la voz, solicitamos la presencia del diputado Martín Flores Castañeda. Con su permiso, diputado presidente, compañera y compañeros secretarios, compañeras y compañeros diputados y medios de comunicación público asistentes. Honorable Congreso del Estado presente a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, con fundamento en el artículo 33, fracción 40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y 54, fracción cuarta del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, le fueron turnadas para su estudio, análisis y dictamen correspondiente 3 iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por jubilación, invalidez y vejez. Y por lo antes expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del 129 al 132 de su reglamento, se propone a esta honorable Asamblea el siguiente dictamen. Artículo primero. Se concede pensión por jubilación a la C. Elba Heredia Ramírez, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de catedrática de secundaria 2 de base e interina adscrita a la Escuela Secundaria Matutina y Vespertina José Mora y Verduzco de Cuauhtémoc, Colima, dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, pensión que deberá pagarse mensualmente la cantidad de 21,071 pesos y anual de 252,863 pesos, autorizándose al titular del Poder Ejecutivo
para que afecte la partida 45201 del presupuesto de egresos. Artículo segundo. Se concede pensión por invalidez al ciudadano José Enrique Medina Ruiz, equivalente al 75.69% de su sueldo correspondiente a la categoría de catedrático de secundaria 2, adscrito a la Escuela Secundaria Vespertina número 18 Alberto Larios Villalpando de esta ciudad, dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, la que se extinguirá si se rehabilita, tenga un trabajo remunerado en la misma actividad en que se desempeñaba, que le proporcione un ingreso equivalente al que se otorga la pensión, que deberá pagarse mensualmente por la cantidad de 4.547 pesos y anual de 54.572 pesos, autorizándose al titular del Poder Ejecutivo para que afecte la partida número 45101 del presupuesto de egresos. Artículo tercero. Se concede pensión por vejez al ciudadano Manuel Béjar Villegas, equivalente al 58.77% de su sueldo correspondiente a la categoría de electricista plaza sindicalizada, adscrita al despacho de la Secretaría de Finanzas y Administración dependiente de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, pensión por la que deberá pagarse mensualmente la cantidad de 7.516 pesos y anual de 90.203 pesos, autorizándose al titular del Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45.102 del presupuesto de egresos. Transitorio, único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial El Estado de Colima. El gobernador del Estado dispondrá, se publique, circule y observe. La comisión que aprueba solicita respetuosamente solicita respetuosamente que ser aprobada el presente dictamen, se expida el decreto correspondiente. Atentamente, sufragio efectivo, no reelección, Colima Col, 31 de agosto de 2014, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, diputado Óscar Baldovino Sanguiano, presidente. Diputados secretarios, José Antonio Orozco Sandoval y Luis Fernando Antero Valle. Diputados vocales, Marco Daniel Barajas Yescas y el de la voz, Martín Flores Castañeda. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputado. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136, fracción sexta de su reglamento, se pregunta a las señoras y señores diputados si se acuerda se procede a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa en la presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente a la propuesta anterior. Por instrucción del diputado presidente, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, a favor de hacerlo levantando su mano. Le informo a usted, diputado presidente, que fue aprobado por unanimidad. Muchas gracias, secretario. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior y por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. No habiendo intervenciones, solicito a la Secretaría puedan recabar la votación nominal del presente dictamen. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. Por la negativa. ¿Falta algún diputado por votar? ¿Falta algún diputado por votar? Procede a hacerlo la mesa directiva. Baldovinos a favor. Benavides a favor. Antero por la afirmativa. Informa usted, diputado presidente, que se emitieron 17 votos a favor del documento que nos ocupa. Le informa usted, diputado presidente, que no se emitió ningún voto en contra del documento que nos ocupa. Muchas gracias, secretarios. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 17 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría, le dé el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura de los artículos resolutivos y transitorios del dictamen relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor de la ciudadana Lourdes Batista Villaseñor, María Eugenia Vergara Rangel, Yolanda Sánchez Verduzco y Gloria de la Luz Dosal Jurado. Me permito darle lectura al dictamen en cuestión.
Honorable Congreso del Estado presente a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos con fundamento en los artículos 33, fracción 15ª de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, fracción 4ª del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, le fueron turnadas para su estudio, análisis y dictamen correspondiente 4 iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por jubilación y por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 y 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 129 y 132 de su reglamento, se pone a consideración de esta honorable Asamblea el siguiente dictamen. Artículo primero. Se concede pensión por jubilación a la ciudadana María Eugenia Vergara Rangel, equivalente al 100% de su sueldo, correspondiente a la categoría analista A, plaza sindicalizada, adscrita a la Casa Hogar Francisco Gabilondo Soler, dependiente de la Dirección de Asistencia Jurídica del DIF Estatal Colima, pensión por la que deberá pagarse mensualmente la cantidad de 15,565 pesos con 42 centavos y anualizada por un monto total de 186,785.04 pesos, autorizándose al titular del Poder Ejecutivo afecta la partida 45,202 del presupuesto de egresos. Artículo segundo. Se concede pensión por jubilación a la ciudadana Yolanda Sánchez Verduzco, equivalente al 100% de su sueldo, correspondiente a la categoría de jefe de oficina, plaza sindicalizada, adscrita al despacho del Procurador General de Justicia, dependiente de la Procuraduría General de Justicia, pensión por la que deberá pagarse mensualmente la cantidad de 14,355 pesos con 25 centavos y anualizada por 172,263 pesos, autorizándose al titular del Poder Ejecutivo para que se afecte la partida 45,202 del presupuesto de egresos. Artículo tercero. Se concede pensión por jubilación a la ciudadana Gloria Luz Dosal Jurado, equivalente al 100% de su sueldo, correspondiente a la categoría de secretaria de la plaza sindicalizada, actualmente adscrita al despacho del Secretario de Desarrollo Urbano, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano, pensión por la que deberá pagarse mensualmente la cantidad de 13,477.85 centavos y anualizada por un monto total de 161,734 pesos con 20 centavos, autorizándose al titular del Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45,202 del presupuesto de egresos. Artículo cuarto. Se concede pensión por jubilación a la ciudadana Lourdes Batista Villaseñor, equivalente al 100% de su sueldo, correspondiente a la categoría de jefe de oficina A, plaza sindicalizada, actualmente adscrita al despacho del Secretario de Educación, dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, pensión en la que deberá pagarse mensualmente la cantidad de 16,201 pesos con 37 centavos y anual por un total de 194,416 pesos con 44 centavos, autorizándose al titular del Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45,202 del presupuesto de egresos. Transitorios. Único. El presente decreto deberá entrar en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial El Estado de Colima. El gobernador del Estado dispondrá, se publique, circule y observe. La comisión que suscribe solicita respetuosamente que de ser aprobado el presente dictamen se expide el decreto correspondiente. Atentamente, sufragio efectivo, no reelección, Colima, 31 de agosto del año 2014. Firman el presente decreto el diputado Óscar A. Baldovino Sanguiano, presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto, Fiscalización de los Recursos Públicos, secretarios José Antonio Orozco Sandoval y Luis Fernando Antero Valle, y en su calidad de vocales, los diputados Martín Flores Castañeda y Marcos Daniel Barajas Yescas, vocal. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136, fracción sexta de su reglamento, se pregunta a las señoras y señores diputados si se acuerda se procede a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa en la presente sesión. Por instrucciones del diputado presidente, se pregunta a las señoras y señores diputados si es de aprobarse la propuesta anterior. Sírvanse manifestarlo de la manera acostumbrada. Le informo al diputado presidente que fue aprobado por unanimidad. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el diputado o la diputada que desea hacerlo. No habiendo intervenciones, solicito a las secretarías realicen la votación, el recuento de la votación nominal del dictamen que nos ocupa. Por instrucciones del diputado presidente, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación nominal si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. Por la negativa.
¿Falta algún diputado por votar? ¿Falta algún diputado por votar? Procede a votar la mesa directiva. Benavides a favor. Valdovinos a favor. Antero por la afirmativa. Le informo a usted, diputado presidente, que se emitieron 19 votos a favor del documento que nos ocupa. Muchas gracias, secretario. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 19 votos el dictamen que nos ocupa. Instruye a la Secretaría, le dé trámite correspondiente. Conforme al siguiente punto del orden del día relativo a asuntos generales, se le concede el uso de la palabra al diputado o la diputada que desea hacerlo. Se le concede el uso de la voz al diputado Óscar Valdovinos. Gracias, diputado presidente. Derivado de las recientes modificaciones que esta 57ª legislatura aprobó por unanimidad a la Ley de Hacienda del Estado de Colima, publicada en el decreto 235, y en ella se establecen diversos estímulos fiscales para motociclistas y automovilistas. Las primeras en relación al pago de los derechos e impuestos a la propiedad vehicular, como son la tenencia y uso de vehículos, calcomanía fiscal vehicular u hologramas, como lo conocemos, y así también al aprobar el 50% de descuento en la expedición de licencias, y en este último caso, derivado de que hoy vence el plazo de esta última propuesta, el descuento a las licencias para conducir vehículos y motocicletas, solicito, diputado presidente, someta a consideración de esta asamblea el obviar los considerandos del dictamen para reformar el último párrafo del artículo transitorio y con ello ampliar el plazo para que los automovilistas y motociclistas sigan gozando por 15 días más del descuento en la expedición de licencias. Por eso reitero la solicitud de obviar la lectura de considerandos. Muchas gracias, diputado. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta realizada por el diputado Óscar Valdovinos. Por instrucciones del diputado presidente se pregunta a las señoras y señores diputados si es de aprobarse la propuesta anterior. Sírvanse a manifestarlo de manera acostumbrada. Le informo, diputado presidente, que fue aprobado por unanimidad. Adelante, diputada Gabriela Benavides. H. Congreso del Estado presenta a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos con fundamento en los artículos 54, fracción cuarta del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente a la iniciativa relativa a reformar el último párrafo del artículo 15 transitorio del decreto número 235 que reforma y adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de Colima del día 30 de noviembre del año 2013, presentado por la diputada Gabriela Benavides Cobos.
Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y del 129 y 134 de su reglamento, se propone a esta honorable Asamblea para su aprobación el siguiente dictamen. Artículo 1. Único. Se reforma el último párrafo del artículo 5º transitorio del decreto número 235 que reforma y adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de Colima el día 30 de noviembre del 2013 para quedar como sigue. Primero al cuarto igual. Quinto, se condona el 50% del pago de los derechos por la expedición de las licencias de conducir motociclistas, automovilistas, choferes clase 1, automovilistas y motociclistas, choferes clase 1 y motociclistas, choferes clase 2 y conductores del servicio durante el periodo del 1 al 15 de septiembre del 2014. El presente decreto deberá publicarse en el periódico oficial del Estado de Colima y entrará en vigor el 1 de septiembre del 2014. El gobernador del Estado dispondrá, se publique, circule y observe. La comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen se emita el decreto correspondiente. Atentamente, sufragio efectivo, no reelección, Colima, 31 de agosto del 2014. La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, diputado Óscar Baldovino Sanguiano, diputado José Antonio Orozco Sandoval, diputado Luis Fernando Antero Valle, diputado Martín Flores Castañeda, diputado Marcos Daniel Barajas Yescas. Diputado presidente, permítame comentarle que efectivamente en la sesión pasada y que a través de síntesis de comunicaciones su servidora presenté esta iniciativa para reformar la Ley de Hacienda del Estado de Colima, toda vez que, como fuimos testigos durante el mes de agosto, la saturación de los kioscos del Estado, de las oficinas del Departamento, la Delegación de Transporte, fueron rebasadas ante la demanda de muchos ciudadanos que al pretender regularizarse, pero que también al querer aprovechar estos descuentos, al ahorrarse 300 o 400 pesos por el pago de su licencia, pues querían ser beneficiados. Y es por eso que hicimos esta propuesta y le agradecemos, la verdad, de todo corazón a la Comisión de Hacienda la sensibilidad que han tenido para dictaminar con tal rapidez la iniciativa presentada por una servidora. Es cuanto, diputado presidente. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136, fracción sexta de su reglamento, se pregunta a las señoras y señores diputados si se acuerda se procede a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa en la presente sesión. Solicito a las secretarías recaben la votación correspondiente de la propuesta anterior. Por instrucción del diputado presidente, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior. Favor de hacerlo levantando su mano. Informa usted, diputado presidente, que fue aprobado por unanimidad. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior y por lo tanto se pone a la consideración del dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el diputado o la diputada que desea hacerlo. No habiendo intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa. Por instrucciones del diputado presidente, se pregunta a las señoras y señores diputados si es de aprobarse en votación nominal el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. Por la negativa. ¿Falta algún diputado por votar? ¿Falta algún diputado por votar? Procede a hacerlo la mesa directiva. Valdovinos a favor. Benavides a favor. Antero por la afirmativa. Le informa usted, diputado presidente, que se emitieron 19 votos a favor del documento que nos ocupa. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 19 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría que le dé el trámite correspondiente. Adelante, diputado Marcos Barajas. Con su permiso, diputado presidente. Muy buenos días, compañeras y compañeros legisladores. Hago uso de la tribuna con el objetivo de hacerles una cordial invitación, toda vez que el 15 y 7 de octubre
se desarrollará la 5ª Asamblea de la Red Hemisférica de Legisladores y Exlegisladores por la Primera Infancia. Lo hago con mucha anticipación, dado que su agenda es compleja y de muchas actividades, pero que no soslayemos esta gran oportunidad de escuchar políticas públicas encaminadas a la transformación real de la sociedad. Eso se refiere lo que es la educación temprana. Hemos platicado con el coordinador del PRI, Martín Flores Castañeda. También hemos tenido acercamiento con nuestra amiga diputada Gabriela Benavides Cobos, de Acción Nacional, y con otros compañeros para impulsar un foro internacional por la primera infancia en Colima, con el objetivo de traer a ustedes ese sustento y esa perspectiva respecto al tema económico, a la política pública, al tema relativo a la educación temprana, que lo conozcamos directamente, no de gente que se dedica a la política, sino de los expertos, de los científicos. Hace un poco más de un mes y medio presenté esta iniciativa donde el objetivo es declarar obligatoria la educación inicial. Yo les obsequié un libro de Ana Lucía Campos, una investigadora de las neurociencias, y que nos comenta desde su punto de vista por qué tenemos que invertir en educación temprana. Yo pugno porque ustedes hayan terminado esa lectura, una lectura de 60 páginas, muy agradable, muy fácil de digerir, y que bueno, esperando que podamos asistir en Monterrey, Nuevo León, 15, 16, 7 de octubre, hacer un espacio y convivir. Es pertinente comentar aquí el caso de Nicaragua, del comandante Daniel Ortega, donde por decreto presidencial es obligatoria la educación temprana. Y bueno, se hacen esfuerzos económicos y políticos y educativos para poder atender esta importante etapa del ser humano. Es por ello que hago votos que podamos en nuestra agenda apartar un espacio para poder asistir a esta asamblea de legisladores y exlegisladores y que convergen de todas las fracciones políticas. En el caso de la asamblea pasada hubo de todas las fracciones políticas y nos da gusto que esto va permeando para poder incidir de manera favorable en las políticas públicas. Muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputado Marcos Barajas. Quiero hacer uso de la voz en asuntos generales, si me lo permiten, para ponerles en antecedentes sobre el proceso de desarrollo que en la propia Comisión de Vigilancia se generó respecto a una solicitud realizada por un compañero integrante de este Congreso local, en particular el diputado Francisco Rodríguez, en función de una denuncia de hechos sobre presuntas irregularidades que al interior de la propia OSAFIC se generaron y que en función de ello se iniciaron una serie de procedimientos de carácter legal y bajo las atribuciones que tiene la propia Comisión de Vigilancia de este Congreso estatal y también amparados en la propia ley orgánica del Poder Legislativo y en la propia reglamentación que rige a esta soberanía. Decirles también que dentro de las etapas que se dieron para la investigación de esta serie de inconsistencias por parte del órgano fiscalizador, es que se fueron turnando una serie de solicitudes, tanto a algunas comisiones de este Congreso estatal, como solicitudes de intervención al propio órgano de fiscalización. Debo de comentar que en su momento, cuando se
incubó el 14 de enero la solicitud presentada por el diputado Francisco Rodríguez. Esta propia comisión hizo suya las demandas en su calidad de Contraloría Social para poder establecer los mecanismos para hacernos llegar la información respectiva y poder iniciar con un proceso de fiscalización y de auditoría de los elementos que se esgrimían en la solicitud en cuestión. La propia Comisión de Hacienda fue enterada del contenido de la información que se solicitó, y debo decir aquí también de manera pública que en el caso del presidente de la Comisión de Hacienda dio todas las facilidades, el diputado Óscar Valdovinos, porque también dentro de las atribuciones y facultades que se tiene para poder solicitar información a la propia OSAFIC, las atribuciones son de la propia Comisión de Hacienda y generó todas las facilidades para poder obtener la información. En un tercer momento, debo de compartirles también que se tuvo comunicación vía oficio con la propia titular de la OSAFIC a fin de solicitar una serie de información de carácter contable, de carácter presupuestal, de carácter financiero, para poder tener conocimiento a fondo de lo que estaba sucediendo al interior de la propia OSAFIC. Decirles que nos fue entregada información de manera mediana, no la información que solicitamos, y con ella estuvimos trabajando al interior de la propia Comisión de Vigilancia. Después de estos meses de estar haciendo una serie de análisis, de auditoría y de estar revisando la información que nos fue entregada, pudimos generar un dictamen en pasados días para ponerlo a la consideración de los integrantes, de los 5 integrantes de la Comisión de Vigilancia. El dictamen en cuestión ya generó, como lo establece la mecánica de la propia ley orgánica, turno a la Comisión de Gobierno Interno. ¿Y por qué turno a la Comisión de Gobierno Interno? Porque derivado de las investigaciones que se realizaron por parte de la propia presidencia, la cual encabezo, se encontraron una serie de irregularidades que nosotros estuvimos valorando al interior de la propia Comisión de Vigilancia, y derivado de ello se encontraron inconsistencias en la compra del vehículo en cuestión, se encontraron algunas inconsistencias en la propia proceso de adquisición que no fue apegado estrictamente a lo que establece los procedimientos legales y a las propias leyes estatales, y derivado de ello encontramos irregularidades al interior del proceso, y derivado de la solicitud que hizo el diputado Rodríguez García. Es así que el turno se realizó a la propia Comisión de Gobierno Interno, y por unanimidad, debo de compartirles, compañeros legisladores, se signó la remoción, solicitar la remoción de la titular del órgano de fiscalización del propio Congreso del Estado. Se los informo porque es deber de todo parlamentario estar en conocimiento cuál fue el resultado de este proyecto de dictamen. El dictamen ya surtió efecto para turnarlo a la propia Comisión de Gobierno Interno, porque esta es la que tiene única y exclusivamente facultades para poder proceder en el caso de una solicitud de remoción o en el caso de una solicitud de sanción para la propia titular del órgano superior de fiscalización. Es así que ahora ya se encuentra en el análisis de la propia Comisión de Gobierno Interno, pero repito, este dictamen fue turnado y por unanimidad se está solicitando la destitución, la remoción de la titular del órgano superior de fiscalización. Adelante, diputado Rodríguez García. Gracias, compañero presidente.
Con el permiso de la mesa directiva, solamente reconocer el trabajo de las comisiones de vigilancia, de la Comisión de Hacienda, de atender la denuncia pública que un servidor habíamos realizado en torno a esto. Reconocer que haya la preocupación, que haya la atención a las diligencias respectivas para que por el bien del conjunto de los legisladores, del Poder Legislativo, podamos tener o depositar la plena confianza, la plena autoridad para la fiscalización de los recursos. Una de las funciones que sin duda alguna son para los diputados de mayor trascendencia por su impacto en la sociedad, por el ejercicio de los recursos mismos, y que sin duda alguna todos los poderes ejecutivos, todos los entes administrativos, todos los organismos públicos y descentralizados son auditados por dicho órgano, y en resumen son auditados por nosotros, porque de alguna manera la fiscalización depende del Poder Legislativo y se deposita en un órgano que por ley debe ser autónomo. Reconocer pues el trabajo de las dos comisiones, estaremos atentos al llamado del presidente de la Comisión de Gobierno Interno para que también en la misma sesión del propio seno de este órgano de gobierno del Congreso, pues se tomen las decisiones pertinentes. Simple y sencillamente reconocer el trabajo de los quienes presiden e integran ambas comisiones y agradecer por la atención a esta denuncia que hicimos. Es cuanto, compañero presidente. Muchas gracias, diputado. De conformidad al punto siguiente del orden del día, procederé a dar lectura al decreto por medio del cual esta 57ª legislatura clausura su segundo periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio legal. El Honorable Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 29 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y 6º de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en nombre del pueblo y considerando, primero, que con fecha 1 de abril del presente año fue declarado formalmente abierto el segundo periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional de esta 57ª legislatura estatal, fungiendo en la mesa directiva como presidentes y vicepresidentes los ciudadanos diputados José Antonio Orozco Sandoval y Marcos Daniel Barajas Yescas durante el mes de abril del año 2014. José de Jesús Villanueva Gutiérrez y Luis Fernando Antero Valle durante el mes de mayo del mismo año. José Verduzco Moreno y Mariano Trillo Quirós durante el mes de junio de este año. Manuel Palacios Rodríguez y Esteban Meneses Torres durante el mes de julio del año 2014 y Luis Fernando Antero Valle y Noé Pintos de los Santos durante el mes de agosto del presente año para terminar este periodo. Mientras que en la Secretaría fungieron los diputados Óscar A. Baldovino Sanguiano y José Donaldo Ricardo Zúñiga y la diputada Gabriela Benavides Cobos como suplente, los que presidieron los trabajos durante el segundo periodo ordinario que hoy concluye. Segundo, durante el periodo que nos ocupa se realizaron 31 sesiones con la del día de hoy, de las que 25 fueron ordinarias y 6 fueron de carácter solemne, en las que contamos con la presencia de diversos segmentos de nuestra sociedad, en especial de los jóvenes universitarios, guiados por el interés de conocer el trabajo parlamentario del Congreso del Estado. De las sesiones solemnes podemos destacar la del 8 de abril del año en curso, en la que la doctora Jimena Puente de la Mora rindió el informe de actividades del ejercicio 2013-2014 del Instituto de Transparencia, Acceso de Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima. La del 9 de abril de este año, en la cual se impulsó la medalla Rey Colimán y se entregó el reconocimiento al maestro Rafael Samarripa Castañeda, declarándose previamente recinto oficial para dicho evento. En el teatro de esta ciudad. La del 26 de mayo, en la cual el Congreso del Estado, puntual en su encuentro con la historia y con sus representados, conmemoró
la 27º aniversario de la elección del municipio de Armería, convirtiéndose en esta localidad en la sede temporal de los poderes y haciéndose la entrega también en dicha sesión de reconocimientos de los ciudadanos destacados armeritenses. En las mismas circunstancias se llevó a cabo la sesión del municipio de Villa de Álvarez, en la cual se conmemoró el 23º aniversario de la elevación de la categoría de ciudad a dicho municipio, misma que también se hizo entrega de 5 reconocimientos a los ciudadanos destacados de dicho ayuntamiento. Por la decisión del Congreso se determinó, en base a la ley de que se crean los premios y estímulos a los colimenses, hacer entrega al Premio Estatal de Periodismo y destacados periodistas del Estado en las categorías de reportaje, artículos de fondo y opinión, de conducción, de noticias de radio y de televisión, así como de análisis político, de caricatura y humor, de entrevista, fotografía, de crónica, de periodismo cultural y difusión científica, así como de noticias y de periodismo deportivo. El 19 de agosto de este año se dio cumplimiento al decreto 148 del año 2007, en la que se instruyó la entrega anual del reconocimiento a los adultos mayores del Estado de Colima, haciéndose de esta entrega 10 reconocimientos en las categorías de trabajo, deporte, ciencia, labor humanística y profesional a los ciudadanos destacados de las mencionadas categorías. Tercero, en materia legislativa, durante este periodo ordinario que nos ocupa, se recibieron 4 minutas procedentes de la Cámara de Senadores, una en la cual se eleva a rango constitucional el derecho de la identidad del menor y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento, para que en el Estado se conozca plenamente el volumen poblacional existente, otra de la cual nos permite contar con un régimen adecuado de responsabilidades de los servidores públicos municipales, a fin de coadyuvar normalmente al manejo minucioso de los recursos económicos federales que pudieran estar a cargo de los ayuntamientos, la eficiencia del gasto público en beneficio de las comunidades municipales y evitando el mal uso del poder público. La tercera, por medio de la cual se eleva a la edad mínima para la administración del trabajo de los menores de edad de 14 y 15 años. Y finalmente la última, se incluye como supuesto de sancionable el adquirir cobertura informativa o de tiempos de radio y televisión fuera de los supuestos previstos por la ley. Las reformas que fueron aprobadas por esta legislatura y con las cuales nos incorporamos la oportunidad del debate de estos relevantes temas de la agenda nacional. En cuanto a la Constitución local, se aprobaron 3 reformas que ya forman parte de la misma y que se reflejan en la primera. En la primera tiene objeto de contar con disposiciones de orden electoral que estén a la vanguardia y que permitan transitar en un proceso armónico, transparente, equitativo y democrático en el Estado. Con la segunda, se fijan las bases directivas a seguir la implementación del nuevo sistema de justicia penal de tipo acusatorio adversarial. Asimismo, se llevan a cabo los ajustes de carácter orgánico, es decir, la estructura de las instituciones operativas del sistema del Estado de Colima, que serán competentes para la materialización, y se innova en la entidad no solo en el procedimiento penal de corte acusatoria adversarial y oral, sino un adecuado sistema penal propio de un régimen democrático social y de derecho garante de las víctimas y acusados. Y finalmente, la tercera, que tiene por objeto el establecer las condiciones a que deben sujetarse las entidades públicas para transparentar su actividad gubernamental, así como garantizar el ejercicio del derecho a todas las personas que corresponde un acceso oportuno a la información pública del propio Estado de Colima. Cuarto, que desde el inicio de este periodo hasta la fecha se recibieron 74 iniciativas, de las cuales 41 fueron decretadas, 4 fueron archivadas y 29 más se encuentran pendientes de dictaminar, las que actualmente se encuentran 30 en rezago legislativo, que nos dan finalmente un total de 59 iniciativas pendientes a la fecha. De la misma forma, en este periodo legislativo se han mantenido un total de 96 decretos, más los que se aprueban el día de hoy y de la clausura del periodo ordinario que hoy termina. De estos 96 decretos, 41 corresponden a reformas de diversas leyes y códigos del propio Estado de Colima, así como 5 a nuevas leyes que voy a describir.
la Ley de Seguridad Integral Escolar para el Estado de Colima, la ley que se crea por la que se crea el Sistema del Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Minatitlán, Colima, la Ley de la Juventud del Estado de Colima, la Ley para el Fomento de Energías Renovables y Eficiencia Energética del Estado de Colima y, por último, la Ley sobre los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Colima. Los 46 decretos restantes se encuentran relacionados a 34 al otorgamiento de pensiones a diversos trabajadores del Estado y 12 a varios decretos, entre los que se encuentran el que se refiere a la apertura del periodo que hoy termina, el que se refiere a la declaratoria del Día Estatal de la Lucha contra la Homofobia, el referente a la donación de una fracción de terreno propiedad del Gobierno del Estado a la Asociación Religiosa Compañerismo de la Iglesia de los Pueblos de México, AR, y 4 minutas federales, 3 reformas a la Constitución local, por la que se aprueba otorgar el reconocimiento a los adultos mayores y por la que se emite la declaratoria de incorporación al sistema procesal acusatorio del Estado de Colima y del Código Nacional de Procedimientos Penales, más los que se aprueban el día de hoy y el presente decreto con el que se clausura el periodo correspondiente. Igualmente, en este periodo se aprueban 28 puntos de acuerdo y 9 acuerdos legislativos. Tercero, que para desahogar los asuntos en cartera, los diputados integrantes de las comisiones dictaminadoras, como parte de los trabajos y el análisis de diferentes iniciativas, tuvieron reuniones de trabajo con diferentes organizaciones y sectores de la sociedad relacionados con la materia, en las cuales se analizaron las propuestas y se tomaron en cuenta puntos de vista que enriquecieron las iniciativas en estudio. Cabe resaltar que en este periodo hemos avanzado en productividad y en la calidad del trabajo legislativo, pero la tarea principal sigue siendo fortalecer la vida institucional de este Congreso del Estado. Compañeras y compañeros, hoy concluimos un periodo ordinario de sesiones de gran trascendencia y de grandes resultados para el pueblo de Colima. Por lo anteriormente expuesto, se expide el siguiente decreto número 389. Artículo único. Se declara formalmente clausurado el segundo periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional de la 57ª legislatura del Estado Libre y Soberano de Colima. Transitorio, único. El presente decreto deberá publicarse en el periódico oficial El Estado de Colima, dado en el recinto oficial del Poder Legislativo a los 31 días del mes de agosto del año 2014. Diputado Luis Fernando Antero Valle, diputado presidente. Óscar A. Valdovinos Anguiano, diputado secretario, y José Donaldo Ricardo Zúñiga, diputado secretario. Antes de continuar con la sesión, declaro un receso para la elaboración del acta de la sesión en cuestión. Se reanuda la sesión. De conformidad al siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura al acta de la presente sesión. Diputado presidente, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 45, fracción octava de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34, fracción octava, 37, fracción primera, 112, fracción cuarta y 136, fracción primera de su reglamento, solicito someta a la consideración de la Asamblea la propuesta de obviar la lectura del acta de la presente sesión para proceder únicamente a la discusión y aprobación de la misma. De conformidad a la... Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta anterior. Tiene la palabra el diputado o la diputada que desea hacerlo. No habiendo intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. Por instrucción del diputado presidente, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Informa usted, diputado presidente, que se ha aprobado por unanimidad. Muchas gracias, secretarios. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto, se pone a la consideración de la Asamblea el acta de referencia. Tiene la palabra el diputado que desea hacerlo. No habiendo intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del acta de referencia. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados si es de aprobarse el acta de referencia. Sírvanse manifestarlo de la manera acostumbrada.
Le informo, diputado presidente, que fue aprobado por mayoría. Muchas gracias, secretaria. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada el acta de referencia. Finalmente, agotados los puntos del orden del día, solicito a los presentes ponerse de pie para proceder a la clausura de la presente sesión y el segundo periodo ordinario de sesiones. Hoy, siendo las 10:46 del día 31 de agosto del año 2014, el Congreso Libre y Soberano de Colima clausura el segundo periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional. Quiero agradecer, en el marco de la clausura de esta presidencia y del segundo periodo en cuestiones, hacer un reconocimiento a cada uno de los 25 diputados. Hemos dado lectura puntual de la actividad legislativa y de verdad rinde cuentas de productividad y de eficiencia en cuanto a materia legislativa se refiere en beneficio de los ciudadanos. En lo particular, como presidente del Congreso, quiero agradecer la confianza depositada en mí, de mis compañeros diputados de todas las fuerzas políticas. En particular agradezco la confianza depositada de la fracción parlamentaria a la que pertenezco y espero haber estado a la altura de las expectativas de todas y de todos ustedes. Agradecer a los compañeros de apoyo de las áreas jurídicas, de las áreas legislativa y administrativa, los medios de comunicación, al público en general, el haber apoyado a esta presidencia. Muchas gracias y que tengan un excelente domingo.